Imagina esto. Estás parado frente a un espejo, mirando tu reflejo. Pero no es solo tu imagen lo que ves, es todo lo que llevas dentro. Los sueños que has dejado en pausa, las promesas que te hiciste y no cumpliste, los miedos que te han detenido. Sientes un peso en el pecho, una voz en tu cabeza que te dice, no puedes, no es para ti. Pero, ¿y si te dijera que esa voz está equivocada? ¿Y si te dijera que el cambio que tanto anhelas no está en el futuro, ni en las manos de alguien, más sino aquí, ahora en ti? La vida no espera. Cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve. Y aunque el miedo y la duda te susurren al oído, hay algo más fuerte dentro de ti. Una chispa, una fuerza que ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que la despiertes. Porque el cambio no ocurre por casualidad, ocurre cuando decides tomar acción. Cuando dejas de esperar el momento perfecto y comienzas a crear tu propio camino. Hoy, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar excusas, buscaras razones para empezar? Este es el momento de descubrirlo. Este es el momento de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Porque el cambio no empieza mañana ni la próxima semana. Cambio empieza cuando tú tomas acción. Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En una pequeña habitación, llena de libros apilados y una taza de café frío sobre el escritorio, estaba Sofía, una mujer de 32 años, con 1900 sueños grandes pero atrapada en una rutina que la hacía sentir pequeña. Cada día era igual al anterior: despertarse, ir al trabajo, regresar a casa y repetir. Pero en el fondo, algo dentro de ella gritaba por más. Más propósito, más pasión, más vida. Sofía solía soñar con ser escritora. Desde niña, las palabras eran su refugio, su forma de entender el mundo. Pero con el tiempo, la vida se interpuso. Las responsabilidades, las cuentas por pagar, las expectativas de los demás. Poco a poco, sus sueños quedaron relegados a un rincón oscuro de su mente, cubiertos por el polvo de la rutina. Hasta que un día algo cambió. Era un viernes por la noche. Sofía estaba sentada en su sofá viendo una película que apenas le interesaba cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su mejor amiga, Clara. ¿Recuerdas ese concurso de escritura del que te hablé? Hoy es el último día para inscribirse. Deberías intentarlo. Sofía miró el mensaje durante varios minutos, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que quería hacerlo, pero también sabía que tenía miedo. Miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente buena. En ese momento algo dentro de ella se encendió. Una pequeña voz diferente a la que solía escuchar le susurró: ¿y si lo intentas? ¿Qué tienes que perder? Con manos temblorosas, abrió su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río, llenas de emoción, de verdad, de todo lo que había guardado dentro durante años. Cuando terminó, envió su historia y cerró la computadora. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo por ella misma. Ese fue el inicio. Un pequeño paso, una decisión que parecía insignificante, pero que cambiaría su vida para siempre. Porque, en ese momento, Sofía entendió algo crucial. El cambio no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando decides actuar, incluso con miedo, incluso con dudas. Y ese fue solo el comienzo de su transformación. El lunes por la mañana, mientras el mundo seguía su curso habitual, Sofía se encontraba en su oficina, rodeada de papeles, correos electrónicos y el constante murmullo de compañeros de trabajo. Pero algo era diferente. Aunque físicamente estaba ahí, su mente seguía atrapada en la historia que había enviado al concurso. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si nadie la leía? ¿Y si simplemente no tenía lo que se necesitaba para ser escritora? Las dudas comenzaron a invadirla como una tormenta, cada pensamiento más fuerte que el anterior. Esa semana fue un torbellino de emociones. Cada vez que revisaba su correo electrónico, su corazón se aceleraba, esperando una respuesta que no llegaba. Por las noches, mientras intentaba dormir,
Su mente no dejaba de imaginar todos los escenarios posibles, desde ser rechazada hasta ser ignorada por completo. Y aunque intentaba convencerse de que no importaba el resultado, que lo importante era haberlo intentado, la verdad era que sí importaba. Importaba porque, por primera vez en años, había puesto su corazón en algo que realmente amaba. Pero los desafíos no solo venían de su mente. También estaban las voces externas, esas que, aunque no lo hacían con mala intención, sembraban más dudas en su camino. Una tarde, mientras tomaba café con Clara, su amiga le preguntó: «¿Y si no ganas? ¿Qué vas a hacer después?». Aunque Clara lo decía con curiosidad, no con malicia, la pregunta golpeó a Sofía como un balde de agua fría. ¿Qué iba a hacer si no ganaba? ¿Volvería a su rutina, a sus días grises, como si nada hubiera pasado? Además, estaba su familia. Sus padres, aunque siempre habían sido amorosos, nunca entendieron del todo su pasión por la escritura. Para ellos, escribir era un pasatiempo, no una carrera. «Es bueno que tengas algo que te guste», le decía su madre, «pero recuerda que lo importante es tener estabilidad». Cada vez que escuchaba esas palabras, Sofía sentía como si una parte de ella se encogiera. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo persiguiendo un sueño que nunca se haría realidad? El mayor desafío, sin embargo, no venía de los demás, sino de ella misma. Había noches en las que se sentaba frente a su computadora intentando escribir algo nuevo, pero las palabras no salían. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre sus pensamientos y la página en blanco. «No soy lo suficientemente buena», pensaba. «Hay miles de personas allá afuera que escriben mejor que yo. ¿Qué me hace pensar que puedo lograrlo?». Esos momentos de duda eran los más difíciles, porque no había nadie más a quien culpar, nadie más a quien enfrentar. Solo estaba ella y sus propios miedos. Sin embargo, en medio de toda esa incertidumbre, había algo que la mantenía en pie, la pequeña chispa que había sentido al enviar su historia. Aunque las dudas eran fuertes, esa chispa era más fuerte. Era un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, valía la pena recorrerlo. Porque, al final del día, lo que realmente importaba no era el resultado, sino el hecho de que había tenido el valor de intentarlo. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente difícil en el trabajo, Sofía decidió salir a caminar. El aire fresco de la noche la ayudó a despejar su mente. Mientras caminaba por las calles de su vecindario, recordó algo que su abuelo solía decirle cuando era niña: «El miedo siempre estará ahí, pero no dejes que sea más grande que tus sueños». Esas palabras resonaron en su mente como un eco, llenándola de una nueva determinación. Esa noche, al regresar a casa, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Las palabras fluyeron con una facilidad que no había sentido en semanas, y aunque sabía que el camino aún sería largo, en ese momento entendió algo importante. Los desafíos no eran un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Cada duda, cada miedo, cada crítica era una prueba de su compromiso con su sueño, y aunque el miedo seguía ahí, ya no la detenía. Porque ahora sabía que el cambio no empieza cuando todo es perfecto, sino cuando decides actuar, incluso en medio de la incertidumbre. Los días pasaron, y aunque las dudas seguían apareciendo de vez en cuando, Sofía comenzó a notar algo diferente en ella misma. Había algo en su interior que estaba cambiando, como si cada pequeño paso que daba la acercara más a la persona que siempre había querido ser. No era solo el hecho de haber enviado su historia al concurso, sino la decisión de seguir escribiendo, de no detenerse, de enfrentarse a sus miedos y seguir adelante a pesar de ellos. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, vio un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era del concurso. Con manos temblorosas, abrió el correo y leyó las primeras líneas. «Querida Sofía, nos complace informarte que tu historia ha sido seleccionada como finalista». Por un momento, no pudo creer lo que estaba leyendo. ¿Finalista? ¿Ella? Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos
mientras releía el mensaje una y otra vez, asegurándose de que no era un error. Esa noche, mientras celebraba con Clara, algo dentro de ella se encendió. No era solo felicidad, era una sensación de validación, de saber que todo el esfuerzo, todas las noches de insomnio, todas las dudas habían valido la pena. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Ser finalista era un logro. Sí, pero no era el final de su camino. Era una señal de que estaba en la dirección correcta, de que podía lograr mucho más si seguía trabajando en ello. Con esta nueva motivación, Sofía decidió tomar su escritura más en serio. Se inscribió en talleres de escritura, comenzó a leer más libros sobre narrativa y técnicas literarias, y se unió a un grupo de escritores locales. Cada semana se reunía con ellos para compartir sus historias, recibir retroalimentación y aprender de sus experiencias. Al principio le costaba aceptar las críticas. Cada comentario negativo se sentía como un golpe directo a su autoestima, pero con el tiempo aprendió a ver las críticas como una oportunidad para mejorar, no como un ataque personal. Uno de los momentos más importantes de su viaje ocurrió durante uno de estos talleres. El instructor, un escritor reconocido, Lecum, dijo algo que nunca olvidaría. El talento es importante, pero lo que realmente hace la diferencia es la perseverancia. Hay miles de personas con talento, pero solo unas pocas tienen la disciplina y el coraje para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente y se convirtieron en su mantra. Cada vez que sentía que quería rendirse, las repetía en silencio. Disciplina y coraje. A medida que pasaban los meses, Sofía comenzó a notar cambios no solo en su escritura, sino también en su vida. Se sentía más segura de sí misma, más capaz de enfrentar los desafíos que se presentaban. Incluso en su trabajo, donde antes se sentía atrapada, comenzó a encontrar formas de hacer las cosas de manera diferente, de aportar ideas nuevas y creativas. Su jefe notó este cambio y le ofreció la oportunidad de liderar un proyecto importante, algo que nunca antes había considerado posible. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que las dudas regresaron con fuerza, especialmente cuando recibía rechazos de editoriales o cuando sentía que no estaba avanzando lo suficientemente rápido. Una noche, después de recibir una carta de rechazo particularmente dura, se sentó en su escritorio y comenzó a cuestionarse todo. ¿Vale la pena todo esto?, pensó. ¿Y si nunca logro nada con mi escritura? En ese momento, recordó una conversación que había tenido con su abuelo años atrás. Él le había contado la historia de cómo, cuando era joven, había intentado abrir su propio negocio. Había fracasado varias veces antes de finalmente tener éxito, pero nunca se rindió. El fracaso no es el final, le había dicho. Es solo una parte del proceso. Cada vez que fallas, aprendes algo nuevo, y cada vez que aprendes, te acercas más a tu meta. Inspirada por esas palabras, Sofía decidió no rendirse. En lugar de enfocarse en el rechazo, decidió enfocarse en lo que podía aprender de él. Releyó la carta, tomó nota de los comentarios que le habían dado y comenzó a trabajar en una nueva historia. Esta vez, no estaba escribiendo para impresionar a nadie, sino para ella misma, para expresar lo que realmente sentía y pensaba. Con el tiempo, esta nueva perspectiva comenzó a dar frutos. Sus historias se volvieron más auténticas, más poderosas. Los lectores comenzaron a notar la diferencia, y poco a poco su trabajo empezó a ganar reconocimiento. Pero lo más importante no era el reconocimiento externo, sino el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sentía en paz consigo misma. Había encontrado su propósito, su pasión, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para seguir adelante. Porque al final, lo que realmente importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Y Sofía había decidido que, sin importar cuántos obstáculos encontrara en su camino, siempre se levantaría. Porque el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero sí ocurre cuando tomas acción, cuando decides que tus sueños valen más que tus miedos y cuando
te das cuenta de que el único límite eres tú mismo. El día del anuncio final del concurso llegó. Sofía se despertó temprano, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había pasado meses preparándose para este momento, pero ahora que estaba aquí, los nervios la invadían. Mientras se miraba al espejo, recordó todas las noches en las que había dudado de sí misma, todas las veces que había estado a punto de rendirse. Pero también recordó cómo había seguido adelante, cómo había encontrado fuerza en los momentos más oscuros. No importa lo que pase hoy, se dijo a sí misma, ya he ganado al atreverme a intentarlo. El evento se llevó a cabo en un auditorio lleno de personas. Los finalistas estaban sentados en la primera fila, y Sofía podía sentir la tensión en el aire. Mientras los organizadores hablaban sobre el concurso y agradecían a los participantes, ella intentaba calmarse, respirando profundamente y recordándose que, sin importar el resultado, este era solo un paso más en su camino. Pero cuando llegó el momento de anunciar al ganador, no pudo evitar que sus manos comenzaran a temblar. Y el primer lugar del concurso de escritura es para Sofía Martínez, por su historia El eco de los sueños olvidados. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sofía no podía creer lo que acababa de escuchar. Las personas a su alrededor comenzaron a aplaudir, y Clara, que estaba sentada en la audiencia, gritó emocionada. Con lágrimas en los ojos, Sofía se levantó y caminó hacia el escenario. Cada paso que daba se sentía como un sueño, como si estuviera flotando. Cuando recibió el premio y tomó el micrófono, miró a la audiencia y por un momento no supo qué decir, pero luego las palabras comenzaron a fluir, directamente desde su corazón. «Este premio no es solo para mí», dijo con la voz temblorosa. «Es para todas las personas que alguna vez han dudado de sí mismas, que han sentido que sus sueños eran imposibles. Quiero que sepan que no lo son. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Solo tienen que creer en ustedes mismos y, lo más importante, tomar acción». El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero más que el premio o el reconocimiento, lo que realmente llenó el corazón de Sofía fue la sensación de haber encontrado su propósito, de haber demostrado que era capaz de superar cualquier obstáculo. Ese momento marcó un antes y un después en su vida, no porque hubiera ganado un concurso, sino porque había demostrado, tanto a los demás como a sí misma, que los sueños no son inalcanzables. Solo requieren trabajo, perseverancia y, sobre todo, valentía. Después del concurso, las puertas comenzaron a abrirse para Sofía. Su historia fue publicada en una revista literaria y pronto recibió invitaciones para participar en otros proyectos. Pero lo que más la emocionaba no eran las oportunidades externas, sino el impacto que su historia estaba teniendo en otras personas. Recibía mensajes de lectores que le decían cómo su historia los había inspirado a perseguir sus propios sueños, a no rendirse, a creer en ellos mismos. Cada uno de esos mensajes era un recordatorio de por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Sin embargo, el camino no estaba exento de nuevos desafíos. Con el éxito vinieron nuevas responsabilidades, nuevas expectativas. Había días en los que sentía la presión de tener que demostrar que su éxito no había sido un golpe de suerte. Pero cada vez que esa presión amenazaba con abrumarla, recordaba las palabras de su abuelo: «El fracaso no es el final, es solo una parte del proceso». Y con esa mentalidad seguía adelante, enfrentando cada nuevo desafío con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Uno de los momentos más significativos de su nueva etapa ocurrió durante una charla que dio en una escuela secundaria. Mientras hablaba con los estudiantes sobre su viaje, una joven levantó la mano y le preguntó: «¿Cómo superaste el miedo de no ser lo suficientemente buena?». Sofía sonrió y respondió: «No lo superé, el miedo sigue ahí, pero aprendí a no dejar que me detuviera. Porque lo que realmente importa no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él». Esa respuesta resonó profundamente en los estudiantes y también en ella misma, porque al final del día, esa era la lección más importante que había aprendido
En su viaje, el cambio no ocurre cuando el miedo desaparece, sino cuando decides enfrentarlo, cuando tomas acción, incluso cuando no estás seguro de lo que viene después, cuando eliges creer en ti mismo, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Esa noche, mientras regresaba a casa, Sofía se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una nueva historia. Pero esta vez no era solo una historia para un concurso o una publicación. Era una historia para ella misma, una forma de recordarse que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre tendría el poder de cambiar su vida. Porque el cambio no empieza mañana, ni la próxima semana. El cambio empieza cuando tú tomas acción. Y Sofía había decidido que nunca dejaría de hacerlo. Esa noche, mientras Sofía terminaba de escribir su nueva historia, se detuvo un momento para reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Desde aquella primera decisión de enviar su historia al concurso, hasta el momento en que subió al escenario para recibir su premio, cada paso había sido un recordatorio de que el cambio no ocurre de manera mágica ni instantánea. Ocurre cuando decides actuar, cuando tomas el control de tu vida y te atreves a dar el primer paso, incluso si no sabes exactamente a dónde te llevará. Sofía entendió que el verdadero cambio no estaba en el premio que había ganado, ni en el reconocimiento que había recibido. El verdadero cambio estaba dentro de ella. Había aprendido a confiar en sí misma, a enfrentar sus miedos y a seguir adelante incluso cuando las cosas parecían imposibles. Había descubierto que la clave no era esperar a que las circunstancias fueran perfectas, sino crear sus propias oportunidades, incluso en medio de la incertidumbre. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas. No porque fuera perfecta o porque tuviera todas las respuestas, sino porque su historia era un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. En sus charlas, siempre repetía la misma frase: el cambio no empieza cuando todo está listo. Empieza cuando tú decides que ya es suficiente, cuando tomas acción y te comprometes contigo mismo. Pero lo más importante para Sofía no era el impacto que tenía en los demás, sino el impacto que su viaje había tenido en ella misma. Había aprendido a valorar cada pequeño paso, cada pequeño logro, y a no dejar que el miedo la detuviera. Había aprendido que el fracaso no era el enemigo, sino un maestro, una oportunidad para aprender y crecer. Y sobre todo, había aprendido que el cambio no es un destino, sino un proceso continuo, una elección que hacemos todos los días. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Sofía se encontró con una joven que la reconoció por sus historias. La joven, con los ojos llenos de emoción, le dijo: «Gracias a ti, decidí perseguir mi sueño de ser artista. Siempre pensé que no era lo suficientemente buena, pero tu historia me hizo darme cuenta de que no se trata de ser perfecto, sino de intentarlo». Esas palabras llenaron el corazón de Sofía de gratitud, porque, aunque su viaje había comenzado como algo personal, ahora sabía que su historia tenía el poder de inspirar a otros a comenzar sus propios viajes. Esa noche, mientras escribía en su diario, Sofía escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido. El cambio no es algo que sucede de la noche a la mañana, es una decisión que tomamos todos los días, una elección de creer en nosotros mismos y de actuar, incluso cuando el camino es incierto, porque el verdadero cambio no empieza afuera, empieza dentro de nosotros. Y así, Sofía continuó su camino, no como alguien que había alcanzado la perfección, sino como alguien que había aprendido a abrazar el proceso, a aceptar los altibajos y a seguir adelante, sin importar los desafíos. Porque al final del día, el cambio no es un destino al que llegamos, sino un viaje que elegimos emprender. Y ese viaje, aunque a veces sea difícil, siempre vale la pena. Hoy, mientras lees esta historia, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué cambio estás esperando? ¿Qué sueño has dejado en pausa porque crees que no es el momento adecuado o porque tienes miedo de fracasar? Quiero que sepas que no necesitas tener todas las respuestas ni esperar a que todo sea perfecto. Lo único que necesitas es dar el primer paso, tomar acción y confiar en que,
pase lo que pase, siempre tendrás la fuerza para seguir adelante. Porque el cambio no empieza mañana, ni la próxima semana, ni cuando las circunstancias sean ideales. El cambio empieza aquí, ahora, contigo. Así que, ¿qué estás esperando? Es tu momento, es tu vida, y el cambio empieza cuando tú tomas acción.